We're reading now in 2 Corinthians chapter 7 and verse 10. Vamos a leer ahora 2 de Corintios capítulo 7, Our lesson is versículo 10. Nuestra lección es true repentance. el arrepentimiento verdadero. Now it's imperative that you hear what I say. Y es imperativo que ustedes oigan lo que voy a decir. This is how men get saved. Esto es como los hombres son salvos. This is how we stay in fellowship with God. Esta es la forma como nos permanecemos en comunión con Dios. So we must know what it is. Entonces debemos saber lo que es. And we are going to know what it is today. Y vamos a saber lo que esto es ahora. In this lesson, or in this chapter of 2 Corinthians, En este capítulo de 2 de Corintios, the Apostle Paul el apóstol Pablo refers to another epistle rather, se refiere a otra epístola that he had written here to the Corinthian church on a certain subject. que él había escrito a la iglesia de Corinto acerca de un tema. And in this epistle that he wrote to this church, Y en esta epístola que él escribió a esta iglesia, he dealt with a subject of which they were greatly to blame. él trató con el tema que en realidad era el que tenía la culpa. And here he talks about the effect of that letter Y aquí él habla del efecto de esta carta that it had on them in bringing them to a place of true repentance. que se produjo en ellos para traerlos a un arrepentimiento verdadero. They sorrowed after a godly sort. Ellos, dice aquí, They sorrowed after a godly sort. la tristeza que es Dios según produce el arrepentimiento. And this was evidence that their repentance was genuine. Y esto era evidencia de que el arrepentimiento era genuino. In the verse I've taken for my text, En el versículo que he tomado, he speaks of two kinds of sorrow. él habla de dos tipos de lamento, de tristeza. One working repentance unto salvation, Uno opera para la salvación en arrepentimiento and the other working death. y el otro opera para la muerte. Now, he refers to what is generally understood to be Él se refiere a lo que generalmente se entiende que es two kinds of repentance. dos tipos de arrepentimiento. And this is my message. Y este es mi mensaje. Now, in this lesson today, I propose to show two things. En esta lección hoy yo propongo dos cosas. What is true repentance? Voy a mostrar dos cosas. Lo que es en realidad el arrepentimiento verdadero How may it be known? y cómo puede ser conocido. Now, that's a very important truth. Esa es una verdad muy importante. I believe that you agree with me when I say to you it's later than we think. Y yo espero que ustedes estén de acuerdo conmigo antes de que sigamos. So we must discriminate much more than we do Entonces debemos discriminar mucho más que lo que hacemos ahora to the nature and character of the true exercise of religion, a la naturaleza y carácter de la religión que se ejerce, especially in this area of repentance. y especialmente en lo que se refiere al área del arrepentimiento. If we're faithful here, Si somos fieles acá, there would be a lot less of the false and the unprofitable that's come into religion. habrá mucho menos de lo falso y lo que no es provechoso que entra a la religión. For when men don't truly repent, Porque cuando los hombres en realidad no se arrepienten, you have somebody convincing them that are saved, that they're simplemente saved, alguien les convence a ellos que son salvos and they sit down in the church, y se sientan en la iglesia, then the devil has come into that church. entonces el diablo ha entrado a esa iglesia. So if we were more clear about repentance, Así que si nosotros estuviéramos más claros acerca del we'd have arrepentimiento, less of that. tendríamos menos de este tipo de gente. Now there's nothing that I've sought more Y no hay nada que yo haya buscado más than why there's so much that's unreal in religion. que la pregunta de por qué es que hay tanto de que es falso en la religión. I don't know whether that's troubled you or not, No sé si esto te preocupa a ti también, but having truly been born again, pero al nacer de nuevo de verdad, it's troubled me to see so much that is unreal in religion. me preocupa ver tanta cosa falsa en la religión. I've sought to find the difficulty of this situation. He buscado para hallar la dificultad de esta situación. Why there's so many people that think they're right ¿Por qué hay tanta gente que piensa que está bien, who are not right? que no están bien? Unless the Bible, of course, be wrong. A menos que la Biblia esté mal. Why are so many people deceived? ¿Por qué hay tanta gente engañada? Why are there so many who are yet impenitent sinners, ¿Por qué hay tantos todavía pecadores sin penitencia, yet who really think they've repented toward God? sin embargo que piensan que se han arrepentido delante de Dios? And in the study, Y en este estudio, the cause becomes obvious.
La causa viene a ser obvia. It is for a want of instructions regarding the foundation of religion, Es una necesidad de las instrucciones en cuanto a la fundación, una falta de la necesidad en cuanto a la instrucción del fundamento de la religión, especially regarding true and false repentance. especialmente en cuanto al verdadero arrepentimiento. What is true repentance? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? First of all, it's a change in opinion respecting sin. En primer lugar, es un cambio de opinión respecto al pecado. The opinion changes about sin. La opinión cambia respecto al pecado. But this change of opinion Pero este cambio de opinión must be followed by change of feelings. tiene que ser seguido por un cambio de sentimientos. Feelings are the results of thoughts. Los sentimientos son el resultado de los pensamientos. So when I think different about sin, Entonces, cuando yo pienso de otra forma respecto al pecado, then it must follow that I feel different about sin. entonces lo siguiente va a ser que yo voy a sentirme diferente respecto al pecado. So when our thoughts concerning sin Entonces, cuando nuestros pensamientos en cuanto al pecado are such as to produce a corresponding feeling about sin, son tales que van a producir un cambio también en el sentimiento hacia el pecado, if the opinion is right si la opinión es correcta and the corresponding and the feelings correspond, y los sentimientos corresponden, this is true repentance. entonces esto es un verdadero arrepentimiento. Now, godly sorrow, such as God requires, Ahora bien, la tristeza de Dios, como Dios la requiere, must spring from such views about sin as God holds about sin. tiene que mostrar el pecado para que nosotros lo veamos como Dios ve el pecado. I must believe what God believes about sin, Yo tengo que creer lo que Dios cree acerca del pecado. and ultimately I must feel about sin like God Y feels. finalmente tengo que sentir respecto al pecado lo que Dios siente respecto al So pecado. first of all, Entonces, en primer lugar, mark it down, escríbelo bien, there must be a change of opinion in regard to sin. tiene que haber un cambio de opinión en cuanto al pecado. To that person who truly repents, A esa persona que en realidad se arrepiente, sin looks very different to the man who has not repented. el pecado parece ser muy diferente a ese hombre que no se ha arrepentido. When I truly repented, Cuando yo en realidad me he arrepentido, then sin looked entirely different. entonces el pecado parece ser completamente It's diferente. always that way. Y siempre será así. Now, the truly repentant soul Ahora bien, el alma verdaderamente arrepentida is astonished that he can ever desire such a thing. se queda atónita que ella algún día deseaba esas cosas. I used to drink alcohol. Yo antes tomaba alcohol Many of you used to do that. y quizás muchos de ustedes también. Used to take drugs. Algunos de ustedes tomaban drogas. When you repented, Cuando se arrepintieron didn't you think, my God, why could I ever do that? y ustedes en ese momento pensaron, Dios mío, ¿cómo pude hacer esto? I mean, the opinion changed. Es decir, la opinión cambia. Why did I ever think it was fun to lose my mind? ¿Por qué yo pensaba que era gracioso perder mi mente, mi sentido y emborracharme? You see, to the truly repentant soul, Para el alma verdaderamente the arrepentida, opinion of sin is different. la opinión del pecado es diferente. When the opinion changes Y cuando la opinión cambia and you regard sin differently than God, y empiezas a ver el pecado diferente que Dios, you're dying. tú estás muriendo. Now, let me make that plain. Y voy a hacer esto más You're claro. a sinner Tú eres pecador and you're convicted. y eres convencido de You pecado, repent. te arrepientes, Then you see sin different than you saw it when you was a sinner. entonces tú ves el pecado ahora diferente que como lo veías antes cuando eras un But pecador. as a Christian then, Pero como cristiano ahora, your opinion begins to change about sin. tu opinión empieza a cambiar acerca del Then you're pecado, dying. entonces estás muriendo. And that's what's happened in the church. Y eso es lo que sucede en la iglesia. That's what happens to Christians. Eso es lo que sucede a los cristianos ahora. I see people doing things today Yo veo personas que hacen cosas ahora that when they first got saved, que cuando recién fueron salvos, they would not have thought of doing. nunca hubieran pensado si quieren hacerlas. What has happened? ¿Qué ha sucedido? The Christian's opinion has changed now. La opinión cristiana ahora ha cambiado. He doesn't regard sin like God regards it. Ya no ve más el pecado como Dios lo ve. He sees sin different than God sees it. Ve el pecado diferente a como Dios lo ve. So he's dying. Entonces está muriendo. To the repentant soul, Al alma arrepentida, sin is a very ugly and distasteful thing. el pecado es algo muy horrible y feo. But if it's a church member Pero si es un miembro de la iglesia and sin is still desirous, y todavía desea el pecado, for instance, if it could end in happiness, y de hecho si es que esto produce una
puede terminar también en una infelicidad They would never think of forsaking it. y nunca hubieran pensado en abandonarlo. You have people in the church Ustedes tienen gente en la who iglesia claim to be Christians, que dicen que son cristianos, yet they still want to live in sin. sin embargo aún así quieren seguir viviendo en And pecado. if they thought it wouldn't send them to hell, Y si ellos pensaran que esto no es pecado para ir al infierno, they would do it. aún así lo harían. These people have not repented. Esta gente no se ha arrepentido. There's a difference between being convicted of sin Hay una diferencia entre ser convencido de pecado and repenting of sin. y arrepentirse del pecado. And the difference is between being saved and lost. Y la diferencia entre esto es lo mismo que la diferencia entre ser salvo y estar People perdido. who sit in the church La gente que se siente en la iglesia and wish they could sin y desean pecar are sinners. son pecadores. Listen, death isn't in alcohol. Escúchenme bien, la muerte no está en el alcohol. Death is in the carnal mind that wants La alcohol. mente está en la muerte está en la mente carnal que desea el alcohol. Whether you ever drink it or not, Ya sea que lo tomes o no, that's what you want to do. si eso es lo que tú quieres You're hacer, a sinner. eres un pecador. Because when you repent, Porque cuando tú te then arrepientes, sin is to you what it is to God. entonces el pecado es para ti lo que es para Dios también. But second, Pero en segundo lugar, there must be a change of opinion of the character of sin tiene que haber un cambio de opinión del carácter in del pecado respect to the relationship to God. respecto a la relación con Dios. Sinners do not see why God threatens sin with such terrible punishment. Los pecadores no pueden ver cómo es que Dios detesta el pecado y castiga el pecado tan fuertemente. Sinners love sin so much in themselves, Los pecadores aman tanto el pecado en sí mismos. they don't see why God should judge it worthy of death. Ellos no pueden ver por qué Dios condena a muerte los pecados. Man loves sin. Al hombre le gusta el pecado. When I was a sinner, I loved sin. Cuando yo era pecador, yo amaba el pecado. Bible said Moses talked about the pleasures of sin. La Biblia habla de cómo Moisés hablaba de los placeres That's del because pecado, that's what the flesh loves. porque eso era lo que la carne amaba. But if a new creature, Pero una nueva then criatura, the Bible said, I hate what I love. entonces como nueva criatura dice que yo voy a aborrecer lo que yo amaba. Now that sinner, Ese pecador, he loves sin so much, él ama el pecado tanto he don't know why God sent him to hell forever for that. que él no sabe por qué entonces Dios va a mandarlo al infierno por esto. Now, when a person is soundly convicted, Cuando una persona está convencida muy sólidamente, he sees sin differently. ella ve al pecado diferente. And so far as opinion is concerned, Y en cuanto a la opinión es concerniente, he sees sin in the same light as God. esa persona va a ver el pecado a la misma luz que Dios lo ve. That's conviction. Esa es convicción de pecado. Now, many a sinner is brought to see sin in relationship to God, Ahora bien, como el pecador es traído a ver el pecado en relación a cómo lo ve Dios, something that deserves eternal punishment. algo que merece el castigo eterno, Most of them that come to our altars are brought to that place. y muchos de los que vienen a nuestros altares vienen a ese lugar. They only need a corresponding feeling with the opinion, Solamente necesitan un sentimiento correspondiente con esa opinión, but many times the heart doesn't go with the opinion. pero muchas veces el corazón no va con la opinión. That's in case of devils and wicked spirits in hell. Eso, por ejemplo, es el caso de demonios y espíritus pecaminosos del infierno. So a change of opinion is indispensable to true religion. Entonces, un Or cambio repentance. de opinión es indispensable para el verdadero arrepentimiento. So sin must be preached against. Entonces, debemos de predicar en contra del pecado. It is here that the law enters. Y aquí es donde entra la ley. We have to preach the law. Tenemos que predicar la ley. We have to preach what sin is. Tenemos que predicar lo que es el pecado. Sin is a transgression of the law. El pecado es la transgresión de la ley. That heart never goes out to God in true repentance Ese corazón nunca va a llegar a Dios en un verdadero arrepentimiento without first there being a change of opinion regarding sin. sin que haya antes un cambio de opinión en cuanto al pecado. But listen closely. Pero escuchen bien, There may be a change of opinion about sin puede haber un cambio de opinión en cuanto al without pecado repentance. sin arrepentimiento. That's what conviction is. Eso es lo que es la convicción de pecado. They come to that place Vienen a ese lugar and we're convicted, y somos convencidos, but there can be no repentance without a change of opinion. pero no puede haber arrepentimiento sin un cambio de opinión. There may be a change of opinion without repentance, Quizás haya un cambio de opinión sin arrepentimiento, but there can never be repentance without a change of opinion. pero nunca puede haber arrepentimiento sin un cambio de opinión. Until you first seek
sin like God sees sin, hasta que tú no veas el pecado como Dios ve el pecado, you're never going to repent or turn from sin. nunca te vas a arrepentir ni voltearte del pecado. Now, in true repentance, En el arrepentimiento verdadero, there must follow a change of feeling, un cambio de sentimientos tiene que seguir, so that the truly repented soul de tal forma que el alma verdaderamente not arrepentida only sees sin as terrible, no solo ve el pecado como algo terrible, not only sees sin as God sees it, no solamente ve el pecado como Dios lo ve, but he hates sin like God hates sino it. que también aborrece el pecado como Dios lo aborrece. And the reason you have so many people in the church Y today, la razón por la cual tenemos tanta gente en la iglesia hoy out of the church tomorrow, y mañana fuera de la iglesia, is because they've only been convicted, they've never repented. es porque ellos simplemente han sido convencidos de pecado, pero no se han arrepentido They've nunca. been led to see Han sido llevados a ver what sin is, lo que es el pecado, but they've never come to hate sin. pero nunca han venido a They aborrecerlo. still love sin, Todavía aman el though they pecado, know sin will send them to heaven. a pesar que saben que el pecado los va a mandar al So they keep infierno, falling back into it. de tal forma que vuelven otra vez. But when I repented, Pero cuando yo me When you arrepentí, repented, cuando tú te you arrepentiste, not only saw sin like God sees no sin, solamente viste el pecado como Dios ve el but pecado, you hated sin sino like que God aborreciste el hated sin. pecado como Dios lo aborreció. Person may sin in all of its terrible horror, Una persona quizás pueda ver el pecado en todo su horror, but he still loves it, pero aún así lo ama. so he's still lost. Entonces sigue perdido. No matter how much you entertain him and keep him in church, No importa cuánto le hagas cosquillas y lo mantengas en la iglesia, he's still lost. él está perdido. That's the reason people are in and out. Esa es la razón por la cual la gente entra y sale de la iglesia. If your repentance is genuine, Si tu arrepentimiento es genuino, there is in your mind a conscious change of views and feeling toward that sin. va a haber en tu mente un cambio constante de sentimientos y de opinión respecto a ese pecado. Do you know on that ground that there's a change in you? ¿Sabes, en base a esto que hemos dicho, que hay un cambio en ti? Now, when repentance is genuine, Ahora bien, cuando el arrepentimiento es genuino, the disposition or desire to repeat sin is gone. la disposición o el deseo de repetir el pecado se va. Don't mean that you may not fail once in a while, No me digas que vas a fracasar. Con esto no quiero decir que no vas a fallar de vez en but the cuando. desire is gone. Pero el deseo se va. That's what it means of entire sanctification. Eso es lo que significa la santificación The completa. disposition or the desire La to do. disposición o el deseo. I hate myself when I fail God. Yo me aborrezco a mí mismo cuando le That's fallo what a the Dios. Bible says means when it says, Eso es lo que la Biblia quiere decir cuando if dice, any man be in Christ Jesus, there's a new creation. si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Old things pass away. Todas las cosas viejas pasaron. All things become new. Todas las cosas son hechas nuevas. That doesn't mean that the man or woman is perfected in their actions, Eso no quiere decir que la mujer y el hombre son perfectos en sus acciones, but it does mean pero sí that significa that truly repented soul, que esa, but it does mean pero sí significa that they're perfected in their que desires. son perfectos en sus deseos. That means they do not have the desire to repeat sin, Eso quiere decir que no tienen el deseo de repetir ese pecado. which says the disposition has been changed. Esto quiere decir que la disposición ha sido cambiada. If you have truly repented, Si tú en realidad te has arrepentido you verdaderamente, no longer love sin, tú ya no amas el pecado más. you do not abstain because you fear of going to hell. Ya no tienes miedo de temor de ir al infierno. You abstain from sin because you hate sin. Te abstienes del pecado porque respetas a Dios. Now, this is the position of a truly born again believer. Esta es la posición de un creyente verdaderamente nacido de nuevo. I ask you the question, how is that with you? Y yo te hago la pregunta, ¿cómo es eso contigo? Do you sit here wishing you could sin, ¿Estás aquí sentado deseando or pecar do you hate sin? o aborreces el pecado? That's the difference between being saved and lost. Esa es la diferencia entre estar perdido y ser salvo. Look at the sin you used to practice. Mira el pecado que solías practicar. How do they look to you now? ¿Cómo lo ves ahora desde Do they este look punto de pleasant? vista? ¿Se ve algo presente, algo bonito? Would you like to have a little alcohol? ¿Te gustaría tener un poco de alcohol? Would you really love to practice those things again? ¿De verdad te gustaría practicar otra vez eso? If you do, Si es así, then you have the disposition to sin. entonces tienes la disposición de pecar You're only convicted. y solamente has sido convencido de pecado. Conception is not birth.
La concepción no es nacimiento. Your opinion of sin may have changed. Tu opinión respecto al pecado puede haber cambiado. But if your love for sin is still there, Pero si tu amor por el pecado aún está ahí, you are a sinner. tú eres un pecador. Genuine repentance brings a change of conduct. El arrepentimiento verdadero hace un cambio de conducta. I believe this is what is intended in our text. Y yo creo que esto es lo que quiere decir nuestro texto. Godly sorrow worketh repentance. Tristeza, la tristeza produce el arrepentimiento. Godly sorrow worketh a change in conduct. La tristeza que hace un cambio de conducta. Otherwise, it'd be a repetition of the same idea. De otra forma, simplemente sería la repetición de la misma idea. That repentance produces repentance. Que el arrepentimiento produce arrepentimiento. But repentance produces a change in conduct. Pero el arrepentimiento produce un cambio de conducta. The apostle was speaking of such a change of mind El apóstol hablaba acerca de este cambio de mente as produces a change of conduct que producía un cambio de conducta that ends in being saved. que concluía finalmente en ser salvo. Have you been changed? ¿Has sido tú cambiado? Have you forsaken sin? ¿Has olvidado y dejado el These pecado? questions weigh a ton Estas preguntas pesan toneladas because they determine whether a man or woman is born again. porque determinan si un hombre o una mujer es nacido de nuevo. I have no right and no one else has a right Yo no tengo derecho ni nadie tiene el derecho to give an assurance to a person that they're saved. de dar seguridad a una persona que es salva. You pray with a man or woman at this altar. Tú oras con un hombre o una mujer en el altar You have no right to tell them they're y saved. tú no tienes derecho a decirle que son salvos. You can't just lead them down a little sinner's prayer, Tú no simplemente les vas a hacer repetir una oración de pecador then tell them they're saved. y luego decirles, bueno, ahora eres salvo. You have no right to do that. Tú no tienes ningún derecho de hacer esto. If they're saved, it'll show up in that conduct. Si ellos son salvos, se va a mostrar en su conducta. Have you been changed? ¿Has sido cambiado tú? Or have you just added Jesus to what you were? ¿O simplemente has agregado Jesús a lo que tú eras? Genuine repentance not only leads to conduct change, El arrepentimiento genuino no solamente lleva a que la conducta but cambie, it leads to confession sino que también lleva a la confesión and restoration. y a la restauración. The thief who continues to keep the money hasn't repented. El ladrón que se mantiene y se queda con el dinero y no lo devuelve no se ha arrepentido. Now I understand Ahora, yo entiendo that a man after a lifetime of crime and sin, que un hombre después de toda una vida de crimen y he pecado, can't restore all of that. él no va a poder restaurar todo And I'm esto. not here trying to bring condemnation, Y no estoy acá para traer condenación. but I'm saying where it is in my power, Pero lo que estoy diciendo es mientras esté en mi mano, I must restore. mientras yo pueda hacerlo, lo debo I've restaurar. injured somebody. Si yo he hecho daño a alguien, Then as much as possible, I must make right that injury. entonces lo más pronto posible tengo que asegurarme de que eso quede bien otra vez. And if I refuse to do Y that, si yo no quiero hacer esto, I have not repented. no me he arrepentido. Paul said false repentance is worldly. Pablo dijo que el arrepentimiento falso es mundano. In other words, he said it produces the sorrow of the world. En otras palabras dice que produce una tristeza pero del mundo. It's sorrow for sin arising from worldly considerations. Es la tristeza por el pecado a causa de las consideraciones mundanas. Motives connected with this present life. Los motivos conectados con esta vida presente. And has no regard to the true nature of sin. Y no tiene en cuenta la verdadera naturaleza misma del I pecado. see preachers get caught Yo veo a los predicadores cómo son atrapados in adultery. en adulterio. And they're crying. Y lloran. They're sorry. Y se sienten mal. For what? ¿De qué? Because they got caught. Porque fueron You atrapados. know if you hadn't caught them, it'd still be doing it. Ustedes saben que si no hubieran They sido still atrapados, lo love, seguirían but haciendo. they go right on. Seguirían haciendo las cosas That's normalmente. not repentance. Eso no es In our arrepentimiento. time, we've witnessed some of the biggest preachers with that. Hemos visto esto de los más grandes predicadores de los tiempos. Sometimes you see them put on a great show on television. A veces los vemos poniendo un gran show en televisión. Why are they weeping? ¿Por qué lloran? Not godly sorrow. No es la tristeza The divina de sorrow of Dios, the world. es la tristeza del mundo. They're sorry they got caught. Están tristes porque los They've atraparon. lost a lot. Han perdido mucho. Prestige, El prestigio, money. el dinero. But the feelings are unchanged. Pero los sentimientos no han cambiado. They'll do it again. Lo van a hacer otra vez. And most of them do it again. Y la mayoría de ellos lo hacen de nuevo. Because we see most of the time Porque vemos que la mayor parte del tiempo right back where they started. vuelven a donde empezaron. The individual is continually relapsing back into old sin. El individuo continuamente vuelve al pecado anterior. The reason is they've never repented. Y la razón es porque nunca se arrepintió.
This was Israel's trouble. Este fue el problema de Israel. They continually returned to sin and idolatry Continuamente volvían al pecado y a la because they idolatría, only had a worldly sorrow. porque solamente tenían un lamento, una tristeza mundana. True repentance changes the conduct and disposition. El verdadero arrepentimiento cambia la conducta y la disposición, I see sin and hate sin like God. de tal forma que yo voy a ver el pecado y voy a aborrecer el pecado como Dios lo ve y lo aborrece. That is the disposition of a truly born again believer. Esa es la disposición de un verdadero creyente nacido de nuevo. And you don't have to spend all your time Y tú no tienes que gastar todo tu tiempo trying to get such a person to go to church, intentando que la iglesia de la persona venga a la iglesia, because what they once hated they love. porque lo que antes odiaban ahora lo aman, What they once loved they hated. y lo que antes amaban ahora lo aborrecen. I hate sin. Yo aborrezco el pecado Oh, I do love this church. y amo esta iglesia. I'll tell you, it's a joy to be here. Yo les digo, es un gozo estar acá, Even though them old chairs are hard, a pesar que las sillas sean duras. it's such a pleasure to be here. Es tal placer estar acá en To medio, be here where God is. estar acá donde Dios está. The Bible says we love what we hate. La Biblia dice que amamos lo que And hate what we aborrecíamos love. y aborrecemos lo que amábamos. Godly sorrow leadeth to repentance, La tristeza divina lleva al arrepentimiento, not to be repented of. no de ser arrepentido de. This message has to be renewed. Este mensaje tiene que ser renovado, It has to be preached. tiene que ser predicado. If we're truly going to see people saved Si en realidad vamos a ver a gente salva and born again, y nacer de nuevo, the message of repentance este mensaje de arrepentimiento must come to our hearts. tiene que entrar a nuestros And corazones. then we must in turn proclaim it wherever we go. Y luego tenemos que proclamarlo donde sea que Because vayamos. it's only when men repent Porque solamente es cuando los hombres se arrepienten are men saved. que los hombres son salvos. Hallelujah. Aleluya. Stand with us. Pónganse de pie, por favor. Let's ask God to make this real to us. Vamos a pedirle a Dios que haga esto Because when real we a come back nosotros. this afternoon, Porque cuando vengamos esta we're going to tarde, continue with the message of repentance. continuaremos con el mensaje de arrepentimiento. And our next lesson, the naked cross. Y nuestro siguiente mensaje se va a llamar la cruz desnuda. Raise your hands and praise the Lord. Levanta tus manos y alaba al Señor. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Thank you, Jesús.